área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. El día de hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada con el derecho de sucesiones en su segunda parte. Si recordamos, el derecho de sucesiones tiene 5 elementos, ¿no? Les he representado por una estrellita. El primer elemento es el causante, el heredero, herencia, testamento y finalmente tenemos albacea, ¿no? Bien, la clase anterior pues hemos desarrollado los dos primeros elementos, el causante y la herencia, ¿no? ¿Qué es el causante? Es la persona que fallece o la persona que muere, pues el actor pues de la sucesión, ¿no? Ahora, la herencia es el patrimonio dejado por el causante, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tercer elemento, que son pues los herederos, ¿no? Los herederos son pues aquellas personas que reciben pues la herencia y esto se subdivide en dos, ¿no? En algún momento ustedes, chicos, van a pasar pues a ser herederos porque van a recibir la herencia ya sea de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Si hablamos de herederos, tenemos herederos forzosos y herederos no forzosos, ¿no? No hay testamento, obviamente que van a tener que heredar los primeros, van a tener que ser los herederos forzosos, ¿no? Ahora, si hablamos en primer orden tenemos pues hijos y demás descendientes, ¿no? En segundo orden tenemos padres y demás ascendientes. Tercer orden tenemos el cónyuge o en su caso el sobreviviente de la unión de hecho. ¿Qué es la unión de hecho? Es la convivencia continua más de 2 años. Así que para estar dentro de los herederos forzosos no siempre uno tiene que haber contraído matrimonio. Les voy a poner un ejemplo, un terreno de 400 metros cuadrados, ¿no? Y hay causante, entonces eso se da inicio al derecho de sucesiones. ¿Qué va a pasar con ese terreno de 400 metros cuadrados? Resulta de que tiene hijos, tiene padre y también tiene cónyuge. Entonces, ¿entre quiénes vamos a repartir esa propiedad? Simplemente, si hay hijos, hay padres, hay cónyuge, los padres no entran a la repartición de bienes. Los únicos que van a entrar a la repartición de bienes es los hijos y el cónyuge. Vamos a imaginar que en este caso son 3 hijos y hay un cónyuge. El cónyuge pasaría pues como un hijo más para la repartición, o sea, se va a tener que repartir en partes iguales. Entonces, esa propiedad o ese terreno se va a tener que dividir entre 4 personas, ¿no? Si hablamos en porcentaje, cada uno le va a tocar el 25, 25, 25% hasta hacer pues el 100%, ¿no? Ahora, si es que nunca han tenido hijos, pero si hay padre y hay cónyuge, ahí sí los padres entran, pues, ¿no? A los padres le tocaría un medio, al cónyuge también le tocaría un medio. Esto significa los padres con 50%, el cónyuge con 50%, ¿no? Ahora, si no hay padres, no hay cónyuge, los hijos pueden disponer al 100% siempre en cuando no haya legatarios, ¿no? Y ahorita les voy a explicar qué son legatarios, ¿no? Recuerden que les he hablado de la legítima. La legítima era la parte de la herencia de la que no se puede disponer si es que tal vez tiene pues hijos, tiene ascendiente, tiene cónyuge, ¿no? Entonces, en este caso, les he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? Solamente va a tener que, si hay legatarios, va a tener que disponer 2/3, ¿no? Los hijos, ¿no? Si hay 1, 2/3. Si hay 2, se tendrá que dividir esos 2/3, ¿no? Bien, ahora nos vamos a los herederos no forzosos y para esto vamos a recordar pues el parentesco. Les he hablado ahí parentesco por consanguinidad en línea recta y parentesco por consanguinidad en línea colateral. Si ustedes se dan cuenta, en parentesco en línea colateral por consanguinidad están pues dentro de los herederos no forzosos. Si hablamos parentesco por consanguinidad en línea colateral, les he dicho que no existe primer grado, empieza desde el segundo grado y acá tenemos segundo grado, tercer grado y había todavía 2 cuartos grados. Empecemos, chicos. En cuarto orden tenemos los parientes de segundo grado en línea colateral por consanguinidad. ¿Quiénes se encontraban? Los hermanos, chicos, ¿no? En el quinto orden tenemos parientes de tercer grado en línea colateral. ¿Quiénes están? Los tíos y sobrinos. En el sexto orden tenemos parientes de cuarto grado en línea colateral. Entonces acá recordemos que había 2 cuartos grados y esos 2 cuartos grados está pues en el sexto orden. El primer cuarto grado eran pues los primos hermanos y el otro cuarto grado era el tío abuelo y sobrino nieto. Si es que no hay descendientes, ascendientes, no hay cónyuge, no hay hermanos, no hay tíos y sobrinos, no hay primos hermanos, no hay tío abuelo y sobrino nieto, o sea, no hay ningún familiar, chicos, entonces
ahí el séptimo orden, ¿no? ¿Qué va a pasar? A la beneficencia pública. La beneficencia pública, pues, es una institución del Estado que ayuda, pues, a personas en abandono, en extrema pobreza. Bien, les voy a explicar lo que son los legatarios, ¿no? ¿Qué son los legatarios? Es quien recibe a título particular, es decir, recibe una parte de la masa hereditaria llamada cuota de libre disposición. Recuerdan que les he hablado, pues, la porción disponible, ¿no? ¿Qué es porción disponible? Les he dicho que el testador, o sea, antes de que se vuelva causante, testador es la persona que va a redactar su última voluntad. Si tiene hijos, o tal vez tiene descendientes, o tal vez tiene cónyuge, puede disponer, jóvenes, libremente hasta un tercio de sus bienes, chicos, ¿no? Y quien va a recibir ese tercio libre, o es un tercio libre, simplemente se llama legatario, chicos, ¿ya? Y hace un momento les decía, si es que hay legatarios, porque ese legatario va a heredar un tercio, significa que los hijos solamente van a tener que disponer, o todos los herederos forzosos solamente van a disponer 2/3, si es que hubiese legatarios. Si es que no hay legatarios, no hay problema. Continuamos. Vamos a hablar la diferencia entre heredero y legatarios. La primera diferencia es, pues, nos dice que se hereda todos los bienes, o en todo caso la legítima, chicos, ¿no? La legítima es, pues, la parte de la herencia de la que no se puede disponer. ¿Y cuánto es? 2/3, jóvenes, ¿no? Ahora, los legatarios se hereda, pues, la porción disponible, ¿no? ¿Y cuánto es esa porción disponible? 1/3 nomás. Más de 1/3 no puede heredar los legatarios, no más de 1/3, ¿ya? Ahora, la otra diferencia es: la herencia puede estar escrita o no en un testamento para los herederos. Si hay un testamento es fácil, solamente se debe de hacer cumplir lo que dice en el testamento. Si no hay testamento, entonces tenemos que seguir, pues, la sucesión intestada, o sea, la declaratoria de heredero. Ahora, en los legatarios, la herencia sí o sí tiene que estar escrita en un testamento, ¿ya? Ahora, en herederos, responde a las deudas. Primero, chicos, les digo, las deudas no se heredan, pero también hay obligaciones que tal vez uno deba de cumplir, como tal vez el causante ha dejado deudas, pero esas deudas solamente se va a cubrir con el patrimonio que ha dejado o hasta donde alcance ese patrimonio, nada más, chicos. Ahora, legatarios no responde a las deudas que tal vez el causante ha tenido. Herederos, si renuncia, ¿no? Hereda, pues, el siguiente hijo. O sea, ¿qué pasa? Si la profesora ha heredado un bien y decide renunciar, simplemente, ¿qué va a pasar? Que obviamente mi hijo o mi hija puede heredar. O sea, significa el causante tal vez va a heredar, pues, o sea, su nieta o nieto en todo caso puede heredar, ¿no? Ahora, el legatario, si es que renuncia a la herencia, pues no va a pasar a su hijo, sino que va a volver a la masa hereditaria. Y ya se va a ver, pues, ahí entre quienes se va a repartir, bueno, esos bienes, ¿no? Cuarto elemento, el testamento, ¿no? Es el documento, pues, que contiene la última voluntad del causante, o sea, de la persona que fallece, e indica, pues, la forma de disponer de sus diversos bienes. Tal vez dice, pues, la casa de Girón Lima para mi hija Jessica, la casa de Girón Arequipa para mi hijo Jorge, ¿no? Eso en ese testamento va a tener que especificar, ¿no? Ahora, si hablamos clases de testamento, chicos, tenemos testamentos ordinarios y testamentos especiales, ¿no? Ahora, en los testamentos especiales también van a encontrar como testamentos extraordinarios, ¿no? Que ahí tenemos lo que es el testamento militar, testamento marítimo, el testamento otorgado en el extranjero. Si hablamos del testamento, pues, militar, ¿no? Este testamento puede ser otorgado, pues, por los miembros de las Fuerzas Armadas, o sea, lo que son, pues, los policías, bueno, en tiempo de guerra, por ejemplo, chicos, ¿no? Ahora, el testamento, pues, marítimo puede ser otorgado, pues, durante la navegación, pues, acuática, chicos, ¿no? Ahora, el testamento otorgado en el extranjero, bueno, en esto del coronavirus tal vez resulta, pues, que la persona estaba, pues, en este momento, pues, está en otro país y decide redactar su testamento. Entonces, a eso se llama testamento otorgado en el extranjero, ¿no? Que eso de vez en cuando ocurre, chicos. Ahora, los testamentos ordinarios, pues, tenemos ahí testamento otorgado por escritura pública, testamento cerrado y testamento hológrafo, ¿no? Y eso vamos a explicar uno por uno, chicos, ¿ya?
El primer testamento otorgado vía escritura pública nos dice que es cuando el testador pues concurre ante el notario público y le dicta su voluntad de disponer de sus bienes, y el notario pues va a tener que escribir el testamento en su registro de escrituras públicas. Para que me puedan entender mejor, chicos, la profesora Jessica quiere redactar su testamento por escritura pública. Lo que tiene que hacer pues simplemente es buscarse 2 testigos, y con sus 2 testigos va a tener que ir a la notaría y simplemente va a decirle: quiero redactar un testamento por escritura pública. Entonces le van a decir que usted necesita 2 testigos. Simplemente yo voy a dictar mi última voluntad pues al notario. Una vez que se redacta, simplemente van a tener que firmar los testigos, el notario y el testador, ¿no? Que yo soy, ¿no? Ahora, en testamento cerrado, chicos, es un testamento cerrado porque es un documento pues redactado y firmado en cada una de sus páginas, ¿no? Por el testador. Yo lo puedo redactar ya sea en una máquina de escribir o a computadora, y una vez que yo redacto voy a tener que firmar en cada página, chicos. Si mi testamento pues son de 4 páginas, entonces en las 4 páginas voy a tener que firmar. Y una vez que ya lo he firmado, simplemente lo que voy a hacer es colocarlo dentro de un sobre y lo voy a cerrar, joven, ¿no? Una vez que lo cierro, voy a tener que buscar de igual manera mis 2 testigos, ir donde el notario, y obviamente ni el notario ni los testigos van a saber qué contiene pues ese testamento, ¿no? Solamente ese testamento cerrado pues se va a leer una vez que yo voy a ser causante, ¿no? Ahora, el testamento hológrafo. Este testamento es un documento pues escrito con puño y letra, ¿no? Fechado y firmado por el propio testador, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Voy a agarrar un papel, voy a agarrar mi lapicerito y simplemente lo que voy a hacer es redactar mi última voluntad, ¿no? Ahora, la persona que conserve el testamento hológrafo pues está obligado a presentarlo pues al juez dentro de los 30 días de tener conocimiento pues de la muerte del testador, chicos, ¿no? Continuamos con el último elemento, que es el albacea. Según el Código Civil, nos dice que el albacea puede ser una persona natural o una persona jurídica nombrada vía testamento para que se encargue de cumplir y hacer cumplir la última voluntad del causante, chicos, ¿ya? Bien, continuamos con las preguntas de examen de admisión. Primera pregunta: cuando el causante redacta con su puño y letra el testamento, este testamento se denomina la alternativa A, testamento legal; la alternativa B, testamento voluntario; la alternativa C, testamento cerrado; la alternativa D, testamento hológrafo; y la alternativa E, testamento intestado. Tú ya sabes la respuesta, ¿no? Muy bien, la respuesta correcta es testamento hológrafo, ¿no? Siguiente pregunta: ante el fallecimiento de uno de los cónyuges se constituye como herederos inmediatos de primer orden la alternativa A, los hermanos; la alternativa B, los sobrinos; la alternativa C, los descendientes; la alternativa D, los primos; la alternativa E, los ascendientes, ¿no? La respuesta correcta es pues los descendientes. Bien, jóvenes, hemos culminado con el tema de derecho de sucesión, ¿no? Hasta la próxima semana, chicos. Cuídense. Ven hoy tú los